Buenos días. Vamos a estudiar la palabra de Dios ahora en el capítulo 16 y también 17 de Génesis, y sobre la vida de Abraham también, cuando él tuvo un momento, un lapso, dice acá el tema de la lección, el trágico lapso de fe de Abraham, cuando él desconfió de no encontrar comida ahí en Canaán, entonces se fue para Egipto, ¿verdad? Y el tema pues de la lección es el trágico lapso de la fe de Abraham. Y la aplicación es que aprendamos, ¿verdad?, a confiar en que Dios honrará siempre sus promesas. Dios siempre honrará sus promesas, o sea que las cumplirá. Y el verso de memorizar es Génesis 17 y 19. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para tus descendientes, a sus descendientes después de él. Génesis 17, 19. Vamos a leer un poco aquí la introducción de esta lección según la revista trimestral. Dice: Dios prometió a Abraham un hijo y que sus descendientes serían como el polvo de la tierra. En otras partes dice como las estrellas de los cielos y como la arena del mar, ¿verdad? O sea, súper numerosa, súper abundante, súper masiva. Los descendientes de Abraham. Y con esto queremos decir cristianos, hijos de Dios, salvos. El cielo al fin estará lleno de muchísimos, incontable el número de hijos de Dios salvos. Muy bien, dice acá: Abraham tenía 85 años y no tenía hijos. Pudo haber parecido que Dios no cumpliría su promesa. Y la suposición de que Dios había olvidado o ignorado su pacto fue el primer paso, el cual guió a Abraham a una desobediencia desastrosa. Nuestra fe se encuentra basada en la palabra de Dios o en la sabiduría del hombre. Abraham y Sarai tomaron el asunto en sus manos y trataron de cumplir las promesas de Dios por medio de la actividad humana, utilizando la sabiduría humana. Todos nosotros somos propensos a hacer esto, y usualmente inicia cuando Dios no se encuentra activo de acuerdo a nuestro horario. Deseamos establecer un tiempo en el cual Dios cumple sus promesas. Cuando cuestionamos a Dios, tomamos el primer paso de un largo camino, el cual nos guía a la dificultad y a la duda. Y aquí pues cogemos la idea, ¿verdad?, de que ellos hicieron mal en dudar, y vamos a leer en los versículos en qué consistió esa duda o esa inquietud, pensando que Dios había olvidado su promesa de que ellos iban a tener un hijo. Dice en el capítulo 16, verso 1 al 4, es el primer segmento que vamos a leer y hacer un comentario. Dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos a Abraham, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. En pocas palabras tenemos acá el relato de que después que Abraham y Sara regresaron de Egipto, porque a causa de la hambruna, de la carestía de comida que había en Canaán, entonces ellos se fueron para Egipto, desconfiaron de Dios, o Abraham desconfió de Dios,
así como el Señor Jesús multiplicó panes y peces para darle de comer a por lo menos 15,000 personas y lo hizo en 2 ocasiones. Para el Señor, para nuestro Dios, nada es imposible. Él podía proveerles comida ahí en Canaán, pero como siempre, ¿verdad? Nosotros, hijos de Dios, queremos ayudar al Señor a llevar a cabo sus promesas. Y estuvieron un tiempo allá, no sabemos cuánto, pero cuando regresaron, después que regresaron ya tenían como 10 años de estar ahí y nada todavía del hijo que Dios les había prometido. Entonces, como Sara posiblemente compró una esclava en Egipto y se la había traído con ella, entonces ahora dice, pues vamos a tener un hijo por medio de esta muchacha, ¿verdad? Y Abraham entonces hizo eso, fue el ruego de Sarai, fue su esposa la que concibió la idea y autorizó eso. Y Abraham entonces se llegó a esta muchacha, Agar es el nombre de ella, y entonces dice que ella concibió y cuando ya estaba embarazada comenzaba posiblemente hacerle muecas, gestos, miraditas despectivas a la pobre señora que era su ama, era su dueña, porque ella la había comprado, pero de todas maneras ahora ella creía que iba a tener un lugar más elevado que el de Sara, la esposa legítima de Abraham, en vez de ser simplemente una esclava. Y por supuesto que esto causó líos y problemas. No es eso lo que nos causa a nosotros los hijos de Dios cada vez que nos desajustamos y nos descarriamos, hacemos las cosas a nuestra manera, en vez de esperar en Dios, vienen las consecuencias, ¿verdad? El pecado, la desobediencia a Dios tiene tentáculos muy, muy largos, los cuales pueden alcanzar en los años experiencias que afectarán con el tiempo los eventos en nuestras vidas. Ok. Es un hecho, hermanos, que, como dice la palabra de Dios, que en Isaías 55, del 7 al 9, vamos a leerlo así rapidito. Isaías 55, del 7 al 9, nos da una buena lección aquí nuestro Señor, ¿verdad? Para que no estemos pensando que podemos ponernos al nivel de Dios y ayudar a Dios o asistirlo, presumir que hay que ajustar aquí o añadir allá o quitar esto, lo otro. Debemos de confiar plenamente, 100%, en lo que dice el Señor. Y Él dice acá, en el verso 7, deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mire que dice que tendrá misericordia, abundante misericordia para con el pecador, y que será amplio en perdonar. Dios es así, es sumamente extenso, su amor, su gracia, su misericordia para con nosotros los pecadores. Lo único que merecemos es el castigo por nuestros pecados, por ser como somos, y sufrir en el infierno eternamente. Pero Él dice, hey, no, yo no quiero la muerte del que muera, sino que se arrepienta y que viva. Véngase, vuélvase a mí, dice Él, y yo tendré gran misericordia. El pecador no puede hacer nada por salvarse a sí mismo. Es Dios el que toma la iniciativa y lleva a cabo el proceso y finaliza el trabajo también de perdonarnos y salvarnos. Porque dice el verso 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos,
ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y aplicándolo aquí a la lección que tenemos al frente, es un hecho que Dios prometió lo que prometió a ellos. No importa que ya Sara tenía más de 80 años, Abraham más de 90 años, Dios había prometido lo que prometió, que ellos iban a tener un hijo y Dios iba a cumplir su promesa, ¿verdad? Porque para Él nada es imposible. Amén. Ok. Así pues, no tratemos de ayudar a Dios porque lo único que hacemos es echar a perder las cosas, ¿verdad? Para nuestro propio perjuicio, como miramos acá. En capítulo 16, versos 15, 16, dice aquí, y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y Abraham llamó el nombre del hijo que le dio a Agar Ismael. Ismael quiere decir Dios oirá. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. ¿Qué le parece? 86 años. 4 más y eran 90, Abraham. Ahora en el capítulo 17, verso 1 al 8 dice, y era Abraham de edad de 99 años, 87, ya habían pasado 13 años, y el muchachito tenía 13 años, Ismael, y todavía nada de hijos, pero le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy el Shaddai, ¿verdad? El que todo lo puede, el superpoderoso, quiere decir esto, ¿verdad? O todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en tus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Dice el verso 8 del capítulo 17 de Génesis, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Amén. Una cosa que podemos notar acá en este capítulo 17, leímos hasta el verso 8, pero durante todo el capítulo vamos a ver. Dice en el capítulo verso 2. Pondré mi pacto entre mí y ti. Verso 4. He aquí mi pacto es contigo. Verso 7. Estableceré mi pacto entre mí y ti. Esa es la tercera vez que dice mi pacto. Verso 9, y guardarás mi pacto tú y tu descendencia. 4. Verso 10, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros. 5. Verso 11, el pacto entre mí y vosotros. 6. Verso 13, estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y dice, verso 14 al final, han violado mi pacto. ¿Cuántas veces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Al final del capítulo también dice en el verso 19,
llamará su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo. 21, ya son 8, ¿verdad? Estableceré mi pacto con Isaac, verso 21. Yo creo que esos son todos. Entonces tenemos 9 veces en que Dios dice mi pacto, mi pacto, mi pacto, mi pacto. No dice nuestro pacto. Eso es muy importante, muy importante. Cuando originalmente en el capítulo 15, la Biblia dice que Dios hizo pacto con Abraham, de estas bendiciones que está ahora confirmando, repitiendo, de tu hijo va a nacer, de tus lomos saldrán gran multitud de naciones, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Cuando dice también que esta tierra, que ya en que tú estás acá como extranjero, te la daré a ti y a tu descendencia. Estaré contigo. Quien te bendiga, lo bendeciré. Quien te maldiga, lo maldeciré. Dios hizo esa promesa ya antes a Abraham. Él está aquí reiterando su promesa en este capítulo 17. Capítulo 15 dice que la forma como hacían pactos las personas eran que cogían una vaca o un toro, lo partían a la mitad y lo ponían a los lados y las personas que hacían el pacto caminaban entre las dos partes de la vaca o del animal que había sido partido, había un reguero de sangre ahí y entonces se leía el convenio, arreglaban el pacto entre estas dos partes y el asunto era que ninguno de ellos dos podía fallar a esa promesa, a ese pacto, a ese convenio, porque si alguno de ellos dos fallaba, terminaría como ese animal, terminaría como una vaca, ¿verdad? Y dice la Biblia que Dios le pidió eso a Abraham, que sacrificara una vaca, un cordero, una cabra o unos pajaritos y él iba a pasar ahí, que ellos iban a pasar ahí, ¿verdad? Como era la usanza de hacer estos pactos. Pero dice la Biblia que él al anochecer se durmió y quien pasó por ahí fue Dios mismo. Dice que hubo un fuego que pasó en medio de las partes de los animales, se hizo toda una barbacoa, pero fue solo Dios el que pasó por ahí, porque Abraham estaba dormido, lo cual quiere decir es un pacto unilateral. Abraham, Isaac y los demás no tuvieron nada que ver con esta promesa. Dios la hizo y él mismo juró por sí mismo que él llevaría a cabo su promesa. Qué lindo es eso, ¿verdad? Que nuestro Dios no se espera que seamos nosotros a los que cumplamos aquí, cumplamos allá, para Él cumplir su palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios. A Él sea todo el crédito, la honra, la gloria y nosotros los receptores de sus bendiciones. Amén. Y en Romanos capítulo 11, versos 28 y 29, mire lo que dice acá en Romanos 8, del 11 al 29. Ya estamos hablando de varios miles de años que han transcurrido y Dios a través de los siglos, a pesar de que Israel no se lo ha merecido, Él siempre los ha cuidado, los ha protegido, a pesar de los intentos de genocidio que ellos han confrontado en el tiempo de Faraón, en el tiempo de Amán, en el tiempo de Hitler, en otros tiempos, Dios siempre los ha protegido, porque Él todavía tiene plan con ellos, no obstante que le han quedado muy mal. Pero en Romanos capítulo 11,
versos 28 y 29, dice, así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros. Esta epístola es a los romanos, es compuesta tanto de miembros judíos como de gentiles, y Pablo se está dirigiendo a los dos. Y en su mayoría eran judíos, y entonces le está diciendo, así que en cuanto al evangelio, son enemigos los judíos por causa de vosotros, los gentiles. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Vea qué bonito. Son amados de Dios, la descendencia de judíos, de israelitas, lo que haya quedado. Dice que Dios los ama, no porque ellos se lo merezcan, pero por causa de los padres que comenzaron con Abraham, con Isaac, con Jacob, y después con otros, con Moisés y otros, ¿verdad? Dice, por amor a ellos, Dios siempre los ha tenido elegidos, ¿verdad? Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Por eso estamos diciendo, sí, que este es como un pacto unilateral que Dios ha mostrado siempre. Su amor, su protección con el pueblo judío. Y ellos, desde el tiempo de Moisés hasta el tiempo del Señor Jesucristo, que por lo menos 1500, 1600 años, fueron los representantes de Dios. Eran los que tenían, como dice acá en el capítulo 9 de Romanos también, dice verso 3, porque yo mismo deseara ser anatema, dice Pablo, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, refiriéndose a los judíos, que son israelitas, de los cuales son la adopción. Ellos fueron adoptados como el pueblo de Dios, entre medio de tantas otras naciones. Dios los escogió a ellos. Pertenecen también, los cuales son los israelitas, los cuales son la adopción, la gloria. Ningún otro pueblo ha tenido esa bendición de ver la gloria, la majestad, la presencia portentosa de Dios en medio de un pueblo como la gloria que ha tenido este pueblo judío. El pacto del que estamos hablando, que Dios hizo con ellos, ¿verdad? Que Abraham, Isaac, Jacob, José y todos los demás tribus que iban a salir, que iban a constituir el pueblo israelita, el pacto de Dios, del plan de redención para todo el mundo sería a través de ellos, de ellos, o por ellos tenemos la promulgación de la ley, ¿verdad? El culto a Dios. Imagínense darle culto, darle honor, alabar, honrar, adorar a Dios. Son ellos los que reciben las instrucciones. ¿Cómo hacerlo? Con los corderos, con la vaca bermeja, con confesión de pecados, los cantos y todo lo demás. Sumamente precioso, ¿verdad? El privilegio y alto que ellos han tenido. Y las promesas también de quienes son los patriarcas de los que estamos hablando, ¿verdad? Abraham, Isaac, Jacob, y de los cuales según la carne vino Cristo, amén, el Hijo de Dios, el prometido. Esta es la simiente de Abraham, esta es la promesa que él hizo, que a través de su simiente, a través de esta criatura, el Mesías, Cristo Jesús, que venía de Abraham, en él serían benditas todas las naciones de la tierra, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Así pues estamos mirando, sí, que Dios todavía tiene planes con ellos. Dije que los usó por 1600 años, hasta el tiempo del Señor Jesucristo, porque ya de ahí en adelante ustedes saben que el Señor Jesucristo mismo prometió, ¿verdad?, que el templo iba a ser destruido, no quedaría piedra sobre piedra en que no fuera destruida. El Señor Jesucristo ya les había dicho, ¿verdad?, que
Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y dice, y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus polluelos como la gallina junta a tus hijos? Quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste. Dice, ay de ti, porque tu casa será dejada desierta y no me veréis hasta que veáis y digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor, que es la segunda venida. Pero Cristo ahí les predijo, ¿verdad?, que el templo va a ser destruido. El emperador Tito, 36, 37 años más tarde, vino, destruyó Jerusalén, hizo una gran destrucción, ¿verdad? Quemó el templo. En la crucifixión, antes de eso, en la crucifixión del Señor Jesucristo, el velo del templo se había roto en dos, tembló la tierra. O sea, ellos ya no podían representar más a Dios, porque el plan de Dios ahora era establecer su iglesia, establecer su nuevo pacto, del que vamos a ver ahorita dentro de un momento. Entonces, dice en el capítulo 17, versos 13 al 19 de nuestra lectura, ¿verdad?, para esta mañana: debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai su mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también le daré a ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendencias después de él. Amén. Este rito de la circuncisión fue establecido pues aquí en el capítulo 17, ¿verdad? Y Dios está diciéndoles que esa sería la señal del pacto. O sea, cada judío y aún los gentiles que creían en Jehová Dios y dejaban la idolatría y se unían a ellos en la única religión verdadera que Dios había establecido en el Antiguo Testamento, entonces tenían que ser circuncidados. Y esa señal indicaba que ellos eran redimidos, ellos eran parte del pueblo de Dios, ellos estaban autorizados para hacer todas estas cosas que leímos ahora en Romanos capítulo 9 y otras, ¿verdad? Y la promesa, pues, de que ellos serían bendecidos, todos los circuncidados, ¿verdad? Porque Él les había dicho, te bendeciré y te multiplicaré como el polvo de la tierra, como las estrellas del cielo, como la arena del mar, ¿verdad? Te cuidaré, te proveeré todo lo que necesites, ¿verdad? En ti serán benditas todas las naciones y a ti, a tu descendencia, daré esta tierra. Mire que estamos mencionando varias cosas, ¿verdad? Sí, pues la circuncisión señalaba los beneficios y las responsabilidades en este pacto. Era señal de que había sido, la circuncisión era señal de que la persona que se circuncidaba había sido justificada
por medio de la fe, así como lo había sido Abraham, porque Abraham primero no fue justificado cuando fue circuncidado, pero muchos años atrás. Él tenía 75 años cuando estaba todavía allá en Ur de los Caldeos. Y dice la palabra de Dios que él ya había oído el llamado de Dios de sacarlo de su familia, de su parentela, de su tierra para traerlo a esta tierra. Y él creyó. Y dice que por esa fe él fue justificado. Pero mire cómo 25 años después es que él es circuncidado, ¿verdad? Como señal, pues, del pacto divino. Esta señal, esta circuncisión era indicativa, era una señal de que tanto él como de su descendencia, comenzando no con Ismael, sino con Isaac, sería una descendencia santa, o sea, separada para Dios, para representarle a él en este mundo y para que las gentes, los paganos, los gentiles y todos los demás conocieran quién era el verdadero Dios. Y esta señal de esta descendencia, tanto los padres como los hijos serían obedientes a su Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, la circuncisión la miramos practicada todavía en los días de Juan el Bautista. Él fue circuncidado, el Señor Jesucristo lo fue también. Ya esto es tiempo de transición entre el viejo pacto y el nuevo pacto, ¿verdad? Juan fue el último de los profetas del Antiguo Testamento, y por ser él también hijo de Zacarías, el sumo sacerdote, entonces por supuesto que él fue circuncidado. Eso lo miramos en Lucas capítulo 1, versos 5 al 9. Vamos a leer rápido. Dice: hubo en los días de Herodes, del rey Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Verso 7 dice: pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a su costumbre, el sacerdocio le tocó en suerte ofrecer incienso entrando en el santuario. En el verso 9 dice, parece que no cogí muy bien la cita. En Lucas, era el capítulo 1, versos 57, perdón. Versos 1, 57, con razón. Dice aquí: cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, que era Juan el Bautista, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaron con el nombre de su padre Zacarías, o le llamaban. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Y le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señal a su padre cómo le quería llamar. Y dice, pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios, porque él había quedado mudo a causa de no creer al ángel que le había dicho sobre este niño maravilloso, Juan el Bautista, precursor del Señor Jesucristo, ¿verdad? Así pues miramos acá que él fue circuncidado. En cuanto al Señor Jesús también, en Lucas capítulo 2,
versos 18 al 23. El Señor Jesús nació 6 meses después de Juan el Bautista. Era su primo. Y dice en el versículo 18, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le aparecieron por nombre Jesús. Le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Ve como dice acá en el verso 21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, como Dios le había pedido a Abraham, ¿verdad? Que a la edad de 8 días los varoncitos deberían de ser circuncidados. Muy bien, ellos, debido a que es la transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, tanto Juan el Bautista como el Señor Jesús fueron circuncidados también para cumplir con la ley. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo vino y cumplió a perfección la ley como nadie más lo había podido lograr. Así pues que el nombramiento de los niños acompañaba este rito de la circuncisión. En el primer siglo, entre los que habían venido a Cristo, entre los judíos que ya se estaban multiplicando a miles de ellos, dice entre muchos de los semicristianos judíos, y yo digo semicristianos judíos porque tenían titubeo que si estaban bien siguiendo a Cristo o más bien deberían seguir siempre a Moisés o el 50% para cada uno de ellos, etc. Entonces, así pues que la circuncisión fue motivo de polémicas y contención entre ellos. Y estos mesiánicos judíos querían obligar a los gentiles que se convertían a Cristo, que se circuncidaran, para que fueran en verdad salvos e incluidos en el pacto antiguo, en el pacto mosaico. Pero Pablo polemizó fuertemente contra esto. Miremos en Gálatas capítulo 5, versos 1 al 12. Ojalá que el tiempo nos alcance. Gálatas capítulo 5, versos 1 al 12. Dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, porque estas personas acá, estos cristianos de Galacia, ya habían sido persuadidos por los judaizantes a que también volvieran al antiguo pacto, el de Moisés, ¿verdad? Y que no siguieran más a Cristo. Pero aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Todo lo que tienen su fe en Cristo y quieren seguir a Cristo, viene a ser todo nulificado, ¿verdad? Porque será otra vez ustedes absorbidos al sistema antiguo de guardar la ley, y la ley no salva, ¿verdad? Entonces dice acá, otra vez os testifico, verso 3, a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y por supuesto la palabra de Dios dice que nadie puede justificarse por medio de la ley, pero si ellos estaban engañando a sí mismos, creyendo que podían justificarse por medio de la ley, por supuesto, la gracia ya no tenía ningún mérito, ningún valor, ningún poder sobre ellos. Pero nosotros, por el Espíritu, guardamos la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, que es la práctica esa que estamos hablando, vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Así pues que miramos hasta el verso 12 que el apóstol Pablo acá está fuertemente contra esta práctica. Más adelante en el capítulo 6, versos 12 al 16 también está reiterando. Dice,
del verso 12 al 16, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. ¿Ve cómo la cruz de Cristo es una cosa, la circuncisión y todo el sistema mosaico es completamente otra, ¿verdad? Dice, porque, verso 13, ni aun los mismos que se circuncidan o que andan obligando y presionando a los demás para que lo hagan, guardan la ley. Pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Para decir a los demás en el templo, ¡hey! Mira qué gran multitud de los Gálatas se circuncidaron también. ¡Qué bueno! Nosotros les estamos ganando a ellos, imponiéndoles a nuestras reglas, ¿verdad? Dice verso 14, pero lejos esté de mí el gloriarme, sino la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús, en la fe de Cristo, en la salvación por la fe, en su sacrificio vicario en la cruz, dice, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Cuando dice conforme a esta regla, conforme al nuevo mandamiento, conforme al nuevo sistema, ya no el antiguo, dice paz y misericordia a ellos y al Israel de Dios. Amén. Otro texto también en Filipenses capítulo 3, versos 2 al 3 dice, y esto para que miremos cuántas escrituras hay con respecto a la circuncisión, de la que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo que eso ya no debe de practicarse. Verso 1 al 3 dice, por lo demás, hermanos, de Filipenses 3, gozaos en el Señor, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, que son los que andan practicando o imponiendo la circuncisión. Porque nosotros somos la circuncisión, nosotros los del Nuevo Testamento, nosotros los redimidos en Cristo Jesús, nosotros que pertenecemos ahora a las iglesias del Señor Jesucristo, iglesias nuevo testamentarias, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Amén. Así pues, de esta opinión del apóstol Pablo, inspirada por el Espíritu Santo, fue oficialmente confirmada y reiterada por el mismo Espíritu de Dios en Hechos capítulo 15, versos 1 al 21. Léanlo, por favor, mis hermanos, y ahí van a ustedes a mirar cómo el Espíritu Santo inspiró a los apóstoles, a Pablo, a Pedro, a los demás que estaban ahí junto con toda la reunión de iglesias, porque estaban las dos iglesias, tanto de Jerusalén como de Antioquía, o sus representantes reunidos, y ellos recibieron el mensaje del Espíritu de Dios de que no era necesario circuncidarse, no era necesario guardar el sábado, que nada más se abstuvieran de otras cosas, ¿verdad? Como fornicación, idolatría, comer ahogado y comer sangre, ¿verdad? Y son cosas pues que nosotros los hijos de Dios debemos de abstenernos de ellas. Amén. Las iglesias del Señor Jesucristo jamás impusieron a nadie que alguien fuera circuncidado para ser parte de ella, parte de la iglesia. Amén. En 1 Corintios capítulo 7, versos 17 al 20, dice 1 Corintios 7, del 17 al 20, mire qué clara la palabra de Dios, dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Y esto ordeno en todas las iglesias.
¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Llamado quiere decir llamado de Dios a arrepentirse, a tener fe en Cristo Jesús y ser salvo y venir al Señor, nacer de nuevo, ser hijo de Dios. ¿Alguien fue llamado siendo circunciso o siendo gentil? Dice, quédese circunciso. Circunciso es de los judíos, ¿verdad? Alguien después de estas prácticas oye el mensaje de salvación, se da cuenta que por Moisés no puede ser salvo, pero es por la fe en Cristo. Entonces, es ok, olvídese de que está circuncidado, quédese así, circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, siendo gentil, que no es judío, no se circuncide. No se circuncide. El Espíritu Santo está diciendo que no es necesario. La circuncisión nada es, la incircuncisión nada es, ni la práctica de los judíos, ni la incircuncisión, nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Amén. Gracias al Señor por todas estas pasajes de la palabra de Dios que nos dicen, pues sí, que ya no es necesario esto. La señal del pacto del Señor Jesucristo con su iglesia, así como Dios, Jehová Dios, el Shaddai, el Todopoderoso, hizo con Abraham y con su descendencia, diciéndole, irás delante de mí. Esto quiere decir, tú eres mi representante, tú eres el que vas a establecer todas estas cosas. Y más adelante Moisés, el sistema de culto y las promesas y el pacto y la gloria. Tú y tu descendencia son los que me van a representar y sean perfectos delante de mí. Este pacto, este requerimiento de Dios, el Señor Jesucristo también lo manda a nosotros. Así igualmente como Abraham. Así como Abraham ya era salvo y luego Dios le dio el pacto, así también nosotros, cuando ya somos salvos, recibimos el pacto del Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en la cena del Señor Él dijo, ¿verdad? Este pan representa mi cuerpo, esta copa representa mi sangre. Dice, mi cuerpo que por vosotros es inmolado, y mi sangre que por vosotros es derramada para remisión de los pecados. Pero eso es lo que tiene que ver con la salvación, arrepentimiento y fe en Cristo para salvación. Pero donde está el pacto celestial, el pacto divino, el pacto del Señor Jesucristo con su iglesia es en el bautismo. Así como en la circuncisión en el Antiguo Testamento, para nosotros el bautismo en el Nuevo Testamento. Tan es así que en Juan capítulo 1, versos 33, cuando Juan el Bautista está siendo bien identificado ahí en el capítulo 1, dice la palabra de Dios que si él estaba bautizando a centenares de personas y entre ellos también vino el Señor Jesucristo. Y dice acá, en Juan capítulo 1, verso 6, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, refiriéndose a Juan el Bautista. Ya sabemos que este niño, desde el vientre de su madre, dice la Biblia que estaba lleno del Espíritu Santo, era un niño especial que Dios había enviado para ser el precursor de Elías. Él venía con toda la autoridad del cielo, con toda la autoridad del Padre, para hacer su trabajo, predicar y bautizar. Entonces dice también en el capítulo 1 de Juan, en el verso 33, dice, y yo no le conocía, hablando acerca del Señor Jesucristo, dice Juan, yo no lo había visto, yo no he tenido compañerismo con él, somos primos, pero pues no nos hemos visto, ¿verdad? Y dice, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar, el que me envió a bautizar en agua, que es Jehová Dios, nuestro Padre Celestial. Aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le vi.
y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Mire que está diciendo pues Juan, el que me envió a bautizar, ¿verdad? Así pues que el Señor mismo Jesucristo vino, fue bautizado por Juan, eso está en Mateo capítulo 3, y entonces dice que en el bautismo se oyó la voz del Padre, en bautismo el Señor Jesucristo se oyó la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Amén. Entonces a Juan el Bautista miró como el Espíritu Santo vino en forma de paloma y se posó sobre él, indicando que el Padre endosaba, autorizaba todo lo que estaba sucediendo ahí en el río Jordán, siendo bautizado por Juan, el único que tenía autoridad para hacer eso, la autoridad del cielo, la autoridad de Dios, y el Espíritu Santo también llenándole con toda plenitud al Señor Jesucristo. Amén. Entonces, habiendo recibido el Señor Jesús el bautismo celestial por medio de Juan el Bautista, ahora también él tenía esa autoridad, ese poder para bautizar a otros creyentes. En Juan capítulo 4, versículos 1 al 3, dice así. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían dicho, habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. ¿Ve? Simultáneamente, cada uno predicaba y bautizaba, unos por un lado, otros por otro, y la gente estaba observando los dos grupos y dice, el Señor Jesús está recibiendo más discípulos, más creyentes y los está bautizando. Aunque dice el verso 2, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Muy importante esto. El Señor Jesús en lo personal, directamente, Él nunca sumergió en el agua a ninguno de los discípulos, a ninguno de los creyentes, pero Él autorizaba a sus discípulos, a su iglesia, para que lo hiciera, ¿verdad? Posiblemente decía a Juan, el apóstol, a Pedro, a Tomás, a los demás, para que ellos bautizaran a las personas ahí en el río Jordán, ¿verdad? Pero estamos hablando pues que el Señor Jesús ya estaba inyectando, transmitiendo su autoridad de bautizar con ese bautismo celestial que él había recibido de Juan el Bautista y que ahora el mismo bautismo autorizado por Dios estaba siendo entregado a su iglesia. Y tan es así, ¿verdad? Que el Señor pues ahora tenía desde su bautismo con Juan el Bautista poder para confrontar al diablo las tentaciones. Inmediatamente de eso ya sabemos, Mateo 4, Lucas 4, ¿verdad? Cómo por el poder del Espíritu Santo él pudo vencer la tentación, ¿verdad? Tenía poder pues para predicar, para enseñar, para corregir los abusos cometidos en el templo por los fariseos. Y cuando ellos llegaban a preguntarle, por ejemplo, cuando dice aquí en Lucas capítulo 19, Lucas capítulo 19, dice en el versículo 45 al 48, y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciendo, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Estaban enojados, ¿verdad? Y no hablaban nada, no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿De quién es el que te ha dado esta autoridad?
Respondió Jesús y dijo, os daré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Con lo que ya usted y yo hemos estudiado, vemos que era directamente del cielo, era directamente de Dios. Tanto el bautismo de Juan como el del Señor Jesucristo y de su iglesia, ¿verdad? Y dice, ¿este bautismo era del cielo o de los hombres? Entonces ellos decían entre sí, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, verso 6, todo el pueblo nos apedreará porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y le respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. En Mateo 20, versos 1 al 8, también tenemos este mismo relato. Así pues, esa misma autoridad para representarle a Él haciendo su obra en la tierra hasta que Él venga otra vez, es la que le fue dada a su iglesia. Por eso dice Mateo 28, el 18 al 20, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id con esta autoridad mía que yo tengo, con esta autoridad que yo también les transfiero a ustedes. Vayan con esa autoridad a predicar el evangelio a todas las naciones. Con esta autoridad divina del cielo, la misma que recibió Juan el Bautista, y yo también con esa misma autoridad de Dios, que es la única, que no tiene competencia, que no tiene tampoco imitación. Dice, con esa autoridad vayan y bauticen a los discípulos. Enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y en Juan capítulo 29, versículos 19 al 23, dice que una de las apariciones del Señor Jesús después de resucitado, Él les dijo, paz a vosotros, y dice, y soplando les dijo, recibid el Espíritu Santo. Amén. Y Él dice, como el Padre me envió, así también yo os envío. Como el Padre me envió, como el Padre me ha enviado con toda la autoridad, así como envió con toda autoridad a Juan, también a mí, para hacer su obra, así también yo los envío a ustedes para continuar esta obra mía. Amén. Hermanos, que el Señor le bendiga y nos miremos cómo aquí, si tanto la agencia divina, exclusiva, única, poderosa que Dios tenía ya con los judíos en el Antiguo Testamento por el pacto, por la promesa, y la señal de ello era la circuncisión, así también nosotros hemos recibido el pacto con el Señor Jesucristo, autorizándonos para predicar su palabra, bautizar, enseñar a todas las cosas hasta que el Señor venga. Amén. Que el Señor me lo bendiga, mi hermano, mi hermana. Y vale más que si usted no pertenece a una iglesia nuevo testamentaria, una iglesia autorizada para hacer este trabajo, que averigüe, que indague, porque el Señor la tiene aquí, todavía en la tierra, porque Él le prometió perpetuidad. Dios me lo bendiga a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, y hasta la próxima.